hermanos tuvieron una situación muy delicada, no solo hermanos de la congregación, sino que por fe y pronto se estarán congregando con nosotros. Y bueno, habían perdido parte de sus bienes en cuanto a la ropa, en cuanto a calzado, en cuanto a situaciones por una contingencia que sucedió muy, muy delicada. Entonces, venía para casa y yo sentía que hacía mucho frío y sabía que tenía la bolsita que me había preparado Nancy desde Manos Extendidas y dije, tengo que ir, no puedo dejar dar esta cobertura en tiempo de tanto frío. Bueno, fui, dicho y hecho, llegué, la situación no era muy buena, la ropa fue más que bienvenida, es más, había unos calzados también, fueron muy bienvenidos. Literalmente estaba descalza esta persona cuando llegué y gracias al calzado que llevé se pudo calzar. Entonces empecé a hablar con ellos y ahí surge esta palabra. Esta palabra tiene horitas nomás. El Espíritu Santo me habló y el Espíritu Santo me dijo, habla de la importancia de vivir bajo cobertura. Y sobre todo después correctamente, porque podemos vivir bajo cobertura no correcta, pero vivir bajo cobertura correctamente. Entonces, aquí viene la palabra de esta noche. Con esta pequeña introducción vamos a comenzar la palabra. Antes quiero bendecir y felicitar, hoy lo hice en el grupo que tenemos del comedor de Manos Extendidas. El día de ayer, vieron lo que fue el día de ayer, sobre todo la noche de ayer, desapacible viento, lluvia, frío que calaba los huesos. Y bueno, allí el equipo de Manos Extendidas estuvo completo, no faltó nadie de los que tenían que estar porque se va rotando el equipo. Bueno, allí estuvieron los cocineros desde tempranito, Mari a la cabeza, bueno, ahí se sumó Cristian también, hicieron un buen guiso de arroz, calentito, lindo como para esta época. Ahí estaba Karina, la cocina, también pelando papas, mojándose con las manos frías, el agua fría. Y bueno, y también estaba Lautaro. Y después se sumó el equipo que entrega en las calles, con los autos. Ustedes saben que salimos a entregar viandas. 200 viandas se entregan con vehículos a aquellos que no pueden venir a la iglesia, que viven muy lejos y que están en una extrema necesidad. Y literalmente las personas, cuando llegaban nuestros hermanos con las viandas, y también tuvimos las donaciones de un mayorista de plátanos de una Manaos de 1 litro, que recibimos 60 Manaos de litro, de 2 litros y cuarto en realidad, se asombraban de ver cómo bajo la lluvia, bajo el viento y con el frío, llegaban con las viandas, llegaban con las Manaos y en algunos casos entregaban ropa también, porque se va viendo la necesidad, cubiertos, platos también en alguna que otra casa. Se está haciendo un trabajo realmente precioso. Yo bendigo al equipo de Manos Extendidas, todo, pero puntualmente a los que en el día de ayer, con ese día, ameritaba un faltazo, pero firmes como rulos de estatua, el equipo me encantó. Después al final se renovó el equipo de la limpieza. Hay hermanos que hasta las 7 de la tarde llegan para ya sumarse a limpiar también, lavar las ollas para dejar todo limpio para el día siguiente. Bueno, la verdad, bendigo al equipo de Manos Extendidas, todo, y por fe a muchos que se van a sumar a este ministerio de misericordia, que les puedo asegurar que les arranca una sonrisa a nuestro Dios cada vez que pasan estas cosas. El Señor se agrada, Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y por supuesto que en distintas áreas de la iglesia también está habiendo un mover precioso. Yo destaco el tema de Manos Extendidas, pero también en todas las áreas cada uno está cumpliendo, como también estuvieron orando las águilas ahora hace 1 hora, estuvieron orando también en oración online, que hoy no pude orar por estos moveres de calle, que no pude. Así que realmente es precioso toda la iglesia, lo que está haciendo, me gozo en el Señor. Así que les bendigo. Y ahora sí vamos a la importancia de vivir bajo cobertura correctamente. Bueno, vamos a empezar con algo muy conocido por todos,
donde vamos a ir al Salmo 91, les invito, yo ni lo marqué, miren, es tan fresquita la palabra que ni marqué, generalmente marco, y la importancia de vivir bajo la cobertura. Nosotros cuando recibimos a Jesús, por supuesto, ya tenemos una cobertura, que es la cobertura de nuestro Dios. Pero aún, mirá qué cosa tremenda, aún no estando en la iglesia, aún no siendo hijo de Dios, Dios también nos da cobertura como creación. Yo puedo dar fe que aún no estando en Dios, Dios en su misericordia nos cubría de tal manera tremenda. Yo creo que vos también podés decirlo. Vimos la mano de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos, sobre aquellos que son sus hijos y lo que aman, y sobre aquellos que andan perdidos. Dios, la gracia de Dios está sobre todo, sobre toda su creación. Pero en el Salmo 91 se habla puntualmente de la cobertura que Él da como Dios, como Padre, sobre la iglesia, sobre sus hijos. Entonces, vamos a leerlo juntos, y dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Ustedes saben que David vivía en la zona de Judá, donde era una zona muy desértica, entonces no había sombra literalmente, muy poca sombra había, porque no había árboles, sino que más bien zonas desérticas, zonas de mucho calor. Entonces a la sombra se la valoraba mucho en esa época. Entonces él hacía como una similitud de estar a la cobertura de Dios, estando con una buena sombra en medio de un sol abrasador. Entonces por eso dice aquí: encontrará descanso a la sombra del Todopoderoso. Dice: declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá. Retené esta expresión: con sus plumas te cubrirá. Y después agrega: y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecidos. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras. Destaca esto también: pisotearás leones y cobras. ¿Sí? Y dice: aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, palabra de Dios: rescataré a los que me aman, que confían en mi nombre. Cuando me llamen, en oración, por ejemplo, en alabanza, por ejemplo, cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Está acá: los rescataré y los honraré. Los recompensaré con su larga vida y les daré mi salvación. Ahí está: los hijos de Dios, salvos, siempre salvos por el amor del Padre, en la obra preciosa de su Hijo Jesús, sellados con el poder y el fuego del Espíritu Santo. Así que ahí está el Salmo 91, un salmo que habla de una cobertura espiritual de nuestro Dios. Yo te dije que rescataras primero, o resaltaras: bajo las plumas te cubrirá y sus alas estarás seguro. ¿Sabes que la cobertura de Dios tiene multiformes maneras? Por supuesto, es la cobertura primaria que tenemos, pero también Dios da coberturas terrenales. Importante. Dios se manifiesta a través de coberturas terrenales. Entonces, se puede decir que en esa omnipotencia Dios
extiende sus alas y sus plumas y estamos seguros. Y también influyen así las coberturas terrenales. Por ejemplo, vamos a hablar de coberturas terrenales en la cual nosotros tenemos. Y dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Efesios 6:1-3, vamos a ir a Efesios 6:1-3. Es interesante porque aquí vamos a ver que está la primera cobertura. Vieron que le dije que no tuve tiempo de marcarlo, siempre lo hago los domingos, por ejemplo. Y vemos la cobertura que Dios nos da a través de nuestros padres. La primera cobertura que tenemos, por supuesto, estamos hablando ya a nivel terrenal, ¿no? Dice la palabra: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida en la tierra. Entonces, la primera cobertura que Dios nos da, a pesar de la suya, omnipotente, omnisciente, bajo sus alas, se puede decir que una de esas plumas que tienen en sus alas son la cobertura de los padres. Yo le voy a pedir que por favor no hagas tanto ruido, ¿sí? Gracias. Entonces, qué importante que es esto de los padres y cómo Dios se lo toma en serio, porque es un mandamiento que tiene promesa. Y dice: honra a tu padre y a tu madre, honra esa cobertura. Y dice que, algo importante, dice que es el quinto mandamiento con promesa. Y habla que todo lo que hagas te va a ir bien y tendrás larga vida. Mirá si Dios se toma en serio la importancia de honrar las coberturas. Por supuesto, cuanto más se toma en serio que honremos a Dios como nuestra cobertura. Entonces, cuando nosotros nos corremos bajo de una cobertura paterna, en alguna medida estamos corriendo en un área de cobertura que Dios quiere que tengamos. Y qué importante que es, por ejemplo, la honra. En la honra, a un buen padre, un mal padre, un padre X, no amerita que nos lo honremos ante una mala cobertura, se puede decir, porque la cobertura está explícita. Entonces, si nosotros aprendemos a entender este vocabulario espiritual y lo empezamos a vivir, vamos a estar moviéndonos bajo una cobertura importante. Y aún vamos a lograr cambios que solo Dios va a poder lograr a través de nuestras oraciones y a través de nuestra honra. Entonces, podemos hablar mucho más de esto, pero quería destacar esa cobertura primaria que es cuanto a lo terrenal de los padres. Después hay una segunda cobertura muy importante en Efesios 5, 21, 26. Vos sabés que en casa, es interesante esto cuando a mí me pase con Anto, que yo le voy a llevar al altar. Vieron que el padre lleva a la novia al altar y el padre literalmente la entrega al esposo. Bueno, ahí no es solamente un acto lindo, de ceremonial, de tradición, sino que allí, el Señor me habló de esto una vez, hay un traspaso de cobertura. Si bien la honra del padre tiene que estar, porque padres somos siempre vamos a ser padres mientras vivamos, y aún cuando partamos de la tierra, honrando la memoria de nuestros padres, también eso también agrada a Dios. Hay una transferencia de cobertura, es como que la Biblia enseña que la cobertura que hay en el matrimonio, hay otra cobertura, hay otra, dentro de esa ala de Dios, está esa pluma del matrimonio. Mirá lo que dice aquí en Efesios 5:21, dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Es decir, hay un sometimiento unos a otros. ¿En qué momento? Para las esposas, eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Ese sometimiento no es un sometimiento de sojuzgamiento que el marido produce sobre la esposa, como que la somete por la fuerza, sino que esa palabra sometimiento también está dada por sujeción,
que es una sujeción en amor. Es una sujeción voluntaria. Yo decido someterme a mi esposo. Yo decido sujetarme a mi esposo en amor, porque esto agrada a Dios. Ahora fíjense qué interesante lo que significa para el esposo que la mujer esté sujeta a él. Y dice aquí, para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó la iglesia. Entonces, ¿qué significa que la mujer se someta? Que el hombre tiene que amar a la esposa. Y en el amor va provisión, en el amor va protección, en el amor va comprensión, en el amor va ternura, en el amor va el saber que su esposa necesita de ese cuidado, porque la esposa se sujeta voluntariamente y el hombre, honrando esa sujeción, busca amarla, y que vaya comparación de esta cobertura que el hombre da hacia su esposa y su esposa se sujeta en amor, que dice que ame a su esposa como Cristo amó la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Murió, se entregó. Se entregó hasta su última gota de sangre. Entonces, miren qué comparación hace para los hombres, qué cobertura tenemos que dar en amor y aún con nuestra propia vida, espiritualmente hablando. Entonces, aquí sigue, dice, Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, tuvimos una charla con mi esposa, estábamos ayunando, comenzamos, en lugar de desayunar, digamos que desayunamos con un desayuno espiritual. Y teníamos algunas desavenencias, porque obviamente somos seres humanos en algunas cosas, y nos pusimos a dialogar. En un momento el diálogo se puso un poquito áspero, y yo y ella también, los dos, tomamos conciencia y empezamos a hablar. Empezamos a hablar en buenos términos, nos escuchamos los dos, ella me escuchó a mí, yo la escuché a ella, y en un momento todo eso que parecía áspero empezó a tener como un punto de encuentro y de unidad, producto que las palabras que nos estábamos transmitiendo el uno al otro fueron palabras que producían acuerdo, fueron palabras que producían comprensión, fueron palabras que aún producían reflexión, como diciendo, la verdad que tenés razón, la verdad que no estoy tan... Y entonces allí, qué importante que son las palabras en el matrimonio. Qué importante que son las palabras en la relación. Y aún en las relaciones. Una de las maneras de sanar las relaciones, ya sea de padres a hijos o de esposos y esposas, es sanar nuestra forma de hablar. En esa cobertura espiritual que Dios da a través de la familia y también obviamente en los esposos. Y aquí, entonces vemos que hay una segunda cobertura, la transferencia de cobertura. Entonces dice, dejará el hombre padre y madre, ¿no? Y se unirán y serán, acá lo dice, ¿no? El verso 31 dice, como dice en la Escritura, el hombre deja a su padre y a su madre, sale de esa cobertura de paternal, y él genera su propia cobertura para con su esposa. Por supuesto la honra está, por supuesto un montón de cosas está. Yo me acuerdo cuando partió mi papá, que lo dije hace unas prédicas, yo sentía como que hubo algo que ya no estaba, esa cobertura, ¿no? La palabra lo dice en el Salmo, ¿te acuerdas? En el Salmo 27 dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo yo no te dejaré y te tendré cerca de mi corazón. Está hablando de esa cobertura de nuestro Dios, ¿no? Entonces estamos hablando de coberturas terrenales. Ahora voy a ir también a otra cobertura que es terrenal, pero que también conlleva la importancia de lo que es la cobertura espiritual. Recuerden que la palabra dice la importancia de vivir bajo cobertura correctamente. Vamos a ir a Hebreos 13, vamos a ir al libro de Hebreos 13, también es una palabra muy, muy importante. Y esta es la que más cuesta, esta cobertura, porque las otras en alguna medida se dan naturalmente. Si bien hay elección entre esposos y esposas,
bueno, uno no elige a los hijos y los hijos no eligen a los padres, ahí ya está Dios 100%, ¿no? Dios no se equivoca, ¿eh? Recordad, Dios no se equivoca. Usted no conoce a mi padre, Dios no se equivoca. Usted no conoce a mi hijo, Dios no se equivoca. Dios nunca se equivoca, nada es casualidad. Si tenés el padre que tenés, es porque Dios sabe que ese padre es aquel que va con su buena o mala manera de haberte educado, siempre, si te alineas correctamente, siempre la bendición va a estar presta a llegar a tu vida. Pero la cobertura terrenal, esta que voy a decir ahora, es muy interesante y la voy a leer. Tiene que ver con los padres espirituales, tiene que ver con el pastor, tiene que ver con el liderazgo. Y dice, en Hebreos 13, verso 17, dice, obedezcan a sus líderes espirituales. Lo dice Dios, o el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, baja una línea y habla de la importancia de obedecer a nuestros padres espirituales. En la Reina Valera dice, obedezcan a vuestros pastores. Aquí dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Por supuesto, cuando dice hagan lo que ellos dicen, no es porque los hermanos van a ser títeres del pastor. No. Porque ninguna duda que lo que nosotros decimos, los pastores, tiene un peso espiritual. Y mirá lo que dice aquí. Su tarea, la de los pastores, es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Ahí no es, cuando yo doy un consejo, cuando yo doy una palabra, cuando yo busco una guía para un hermano que se acerca, en amor se sujeta, porque acá dicen obedezcan, en la Reina Valera dice sujétense a vuestros pastores. Acordate que la sujeción es voluntaria. Vos podés decidir sujetarte o desujetarte. Cuando vos oís a tu pastor y lo obedeces, ahí ya estás teniendo una sujeción voluntaria. Puede haber gente que va a una iglesia y no tiene pastor, está en esa cobertura, pero no tiene pastor, porque ¿cuándo tu pastor es pastor? Cuando vos lo oís a tu pastor y lo obedeces. Entonces dice, porque ellos, dice, hagan lo que están escuchando. Entonces lo estás obedeciendo. Y dice, su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Y después dice algo interesante. Denles motivo para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Es decir, háganlo con alegría. Es decir, no, tengo que escucharte, pastor, tengo que sujetarme al pastor. Seguro que me va a dar un consejo que no me va a gustar, entonces prefiero no ir porque ya sé lo que me va a decir. Y como ya sé lo que me va a decir, no quiero ir porque sé que voy a estar pecando doble. Bueno, horrible. Porque aquí la Biblia dice, háganlo con alegría. Háganlo con alegría. Entonces, ahí tenés otra cobertura terrenal. Un pastor que ejerce cobertura sobre la congregación, sobre la grey. ¿Sí? Ahora, ¿por qué todas estas coberturas, Dios el Padre, los padres, el esposo, los pastores, las pastoras, los líderes, ¿sí? Podés estar teniendo cobertura de un liderazgo, pero porque ese liderazgo está sujeto también a un pastor, y ese pastor está sujeto a autoridades que él tiene, y esa autoridad estamos sujetos a Dios. Es decir, toda una cadena preciosa de mando que Dios instituyó para que la gracia de Dios se derrame sobre la iglesia, ¿no? Como el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces te quería llevar ahora a un momento donde, ¿qué sucede cuando salimos de las coberturas? ¿Vos sabés que vos podés salir de la cobertura? Estos chicos que yo fui a visitar hoy salieron de la cobertura y pasaron cosas muy duras en sus vidas. Son hijos de Dios, apartados de Dios. Y si hay algo que en las parábolas de nuestro Señor Jesús, en Lucas capítulo 15, se ve por excelencia el tema de la importancia de las coberturas, es cuando el Señor habla del hijo pródigo. Y aquí te voy a invitar a que leamos 15:11 de Lucas. Dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor
le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora. Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Qué importancia que dice antes que mueras. Antes que ya no seas más mi cobertura, yo quiero mi parte. Sí, decido irme debajo de tu cobertura. Y quiero la parte que me corresponde. Por supuesto, el padre aquí es la figura de Dios. Y el hijo es la figura de nosotros. Entonces, por supuesto que aquí muchas veces nos vamos de la casa de nuestro padre, espiritualmente hablando, a vivir nuestra vida. Entonces la famosa frase, se apartó. ¿Se apartó de qué? De Dios. ¿De qué? De la cobertura. La gracia sigue estando, pero la cobertura de protección se empieza a debilitar. ¿Por qué? Porque es voluntaria. Dios voluntad. Nosotros podemos apartarnos, pero qué importante es que haga una decisión. Quiero la parte que me corresponde. Quiero vivir mi vida. Basta de vivir como dice la Biblia. Basta de vivir como dice esto. Si yo quiero algo, lo quiero hacer. Ya basta si me dicen que yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Quiero mi vida. La parte que me corresponde ahí, la figura, ¿no? Después dice, pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Tenía tanta gana de vivir la vida loca que derrochó toda la herencia que el padre le había dado. ¿Qué hizo? Malgastó su vida. Malgastó su vida fuera de la cobertura. Mientras estaba en la cobertura, era propietario. Salió de los límites que te protegen, salió de los límites de protección de Dios, salió de los no de Dios para vivir los sí del mundo y perdió todo. Perdió todo de tal manera que dice la palabra que al mismo tiempo que se le acabó el dinero hubo una gran hambruna en todo el país. Parecía que estaba en la época de la cuarentena, siempre hago traducción, ¿no? Hambruna. Se profetizan hambruna por falta de trabajo, negocios que cierran, empresas que se funden, los impuestos que no se pagan. Bueno, hambruna, ¿no? Por eso aún el tema, nosotros tenemos la visión de Manos Extendidas, que mientras la cuarentena siga, vamos a seguir saliendo a entregar a las casas, porque la gente no puede salir por las distancias y venir a la iglesia a buscar la provisión. Entonces nosotros entendemos que aún en tiempo de cuarentena, que es tan acotada la libertad, nosotros tenemos que llevar los recursos. Bueno, cuando se levante la cuarentena, seguiremos con el comedor en la iglesia, como lo tenemos, pero ya no vamos a llevar a las casas, porque hoy estamos teniendo esa gracia y misericordia de Dios de llevar los recursos. Esto tiene un tiempo. Lo que no tiene un tiempo es el comedor siempre va a estar abierto, hasta que Dios marque lo contrario. Pero aquí la hambruna fue real y este joven se encontró con hambruna, no había trabajo, no había oferta laboral y tampoco tenía más plata. Entonces dice, mirá qué interesante, convenció a un agricultor local que lo contratara. Y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. Fíjate que dice convenció. ¿Se acuerdan cuando predicamos, cuando hablamos el miércoles pasado, hablamos de que Dios hacía que Daniel hallara gracia ante el eunuco? Dios hacía que es decir, cuando Daniel se movía en cobertura, Dios abría puertas. Bueno, cuando vos salís de la cobertura de Dios, vos tenés que procurar vos abrir las puertas y tenés que utilizar al humano. Él convenció a alguien que le diera trabajo. No fue Dios que abrió una puerta. El apartado quiere hacer las cosas por su cuenta y Dios a la que se respeta. Tremendo, ¿no? Entonces él convenció. Es como que él, en su astucia humana, yo voy a poder, Russell. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cristo, el yo tiene que estar crucificado. Esa es la idea del Hijo de Dios. Para eso estamos buscando conocer más de la palabra. Entonces dice, el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Sí, tenía tanta necesidad de comida, se ve que estaba recién empezando a trabajar, obviamente el jornero no venía, el hambre era grande porque ya venía de arrastre y quería comer la comida de los chanchos.
Cuando llegó al fondo, cuando se dio cuenta que estaba sin cobertura, que había derrochado, que había salido de ese amor del padre que lo tenía en su casa, cuando finalmente entró en razón. Mirá a veces Dios lo que tiene que permitir porque somos cabezones y no valoramos las coberturas que Dios nos da. Te puedo asegurar que siempre que salís de las coberturas, fuera de los tiempos de Dios, siempre va a ser fuera de la voluntad de Dios. Cuando chicos se quieren ir de la casa porque quieren ir a vivir solo. Jóvenes que anhelan libertinaje en lugar de la libertad que pueden tener en la casa. Personas que nunca valoran la cobertura pastoral, porque no, este pastor viste lo mismo, siempre le ven el pelo al huevo y se terminan yendo y van de iglesias en iglesias, trasplantándose de un lugar a otro y no crecen como ese árbol plantado, no se plantan en Dios, porque Dios trata a través de las coberturas. Y te lo puedo decir, o lo he vivido personalmente. No siempre me gustaron los consejos de mis pastores. No siempre me gustó, o escuché lo que yo quería oír. Yo me planté. Y después pude entender ese no o ese consejo que fue para mi bien. Pero lo entendí después. Porque Dios honra a los que le honran. Y cuando honras tu cobertura, estás honrando a Dios. Cuando finalmente entró en razón y dijo a sí mismo, pensó, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo, que me contrates como un jornalero. Él se fue de la cobertura como hijo y estaba dispuesto a volver como esclavo. Estaba dispuesto a volver en el estrato de un asalariado. Y valoró, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Me fui de la cobertura. ¡Qué cabezón! ¿Por qué lo hice? Y allí, miren qué interesantes. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión. Qué interesante que es que en la cobertura siempre vas a recibir amor. En los no hay amor. En situaciones difíciles vas a tener compasión, pero no dejes de vivir bajo cobertura, sobre todo en este tiempo de hambruna, todo en este tiempo tan difícil y tan complejo, donde necesitamos estar alineados con las coberturas que Dios nos da. La primera, la de Él, y después todas las que vienen. Y después dice aquí, sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido. Bueno, acá después dice, se acercó al padre, le dijo, y el padre, no le escucho, tranquilo, volviste. Y dice rápido, le dice a sus sirvientes, rápido. Me llama la atención ese rápido. Ese rápido es rápido, otra vez que entra en cobertura. Rápido, que entre en protección. Rápido, que entre en el abrazo, bajo las alas. Rápido, que ya el mundo no lo lastime. Rápido, que ya no se viva golpeando. Rápido, que empiece a comer. Rápido, que se nutra. Y en ese rápido dice 3 cosas el Padre. 4 en realidad. Dice, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Una persona que sale de cobertura, como me pasó hoy con este joven, pierde, producto del pecado, producto de vivir una vida desenfrenada, sus vestiduras se manchan. Porque el barro es tipología del pecado. Estaba sucio este hijo pródigo, volvía maloliente. Y este padre dice, rápido, pónganle la mejor túnica. Le pone vestido, le pone cobertura, que significa la santidad del Hijo de Dios. Le da vestiduras nuevas, vestiduras de justicia. Este vivía en justicia y ahora está viviendo en justicia. El reino de Dios y su justicia, vestiduras, hay un manto de justicia. Dios lo justifica, lo vuelve a posicionar cuando vuelve a la cobertura.
Y otra cosa dice interesante, dice aquí, vístanlo y consigan un anillo para su dedo. Un anillo. Sé que el anillo es símbolo de pacto. El anillo es símbolo de autoridad. El anillo es símbolo de que hay una relación de unidad por pacto. Él hasta había perdido ese anillo. En la antigüedad el anillo, los hijos firmaban con el anillo y con un laqueado, lo que era como una firma, y donde firmaba el hijo con ese anillo, como el anillo del padre, era como que era la garantía del padre. Por eso que es importante que nosotros en Cristo tenemos ese anillo de la autoridad. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos. Cuando vos te movés en cobertura, estás en el nombre de Jesús, estás en la cobertura del nombre. Si sos apartado también, por la gracia de Dios, pero esa autoridad no pesa. Entonces vos vas a decir, el demonio fuera de aquí, te va a decir nada, porque no hay peso espiritual, autoridad espiritual. Y lo tercero que le dice, y sandalias para sus pies. Me llamó la atención cuando llegué a la casa de este joven, estaba descalzo. Y justo entre las cosas que me puso Nancy también había calzado. Y estaba descalzo, sus pies mojados porque había agua. Sus pies se podían lastimar porque si había un vidrio se podía clavar. Si de pronto sentía el frío que le subía. Pero el ponerse calzado es como que te separa de las inclemencias del frío, te separa de lo que te podés lastimar, te separa también de golpes. Entonces las sandalias significan la palabra. Dice Efesios que nosotros estamos calzados con las sandalias del Evangelio. Caminamos en este mundo sobre la palabra y eso nos da protección. Eso también no tenía el pródigo. Estaba sin protección en su caminar, se clavaba las espinas. Entonces todo lo que hacía era esfuerzo, porque aún cuando el padre, Adán, le dice, con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día, y dice, y la tierra te producirá espinos. Cuando el Hijo de Dios llega a conocerle, se le revela la paternidad de nuestro Padre Celestial, ya la tierra no nos produce espinos. La tierra tiene espinos, pero nosotros caminamos sobre esos espinos por la palabra y caminamos en prosperidad y en abundancia. ¡Qué importancia que es la cobertura! ¡Qué importancia que es que se nos revelen las coberturas! Sobre todo la de Dios y la que Él instituyó en cada área. Y a lo último, el Señor, la figura del Padre, dice, maten al ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete, porque mi hijo estaba muerto, estaba fuera de la cobertura, ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. La palabra de Dios dice que cuando hay fiesta en los cielos, cuando los pecadores se arrepienten y vuelven a la casa del Padre, y hay fiesta delante de Dios, de los ángeles de Dios, es Dios mismo que se goza y hay fiesta. Bueno, aquí la figura de la fiesta y esa figura del becerro es la figura de Cristo que murió por nosotros y que Él pagó por nosotros. Y nos domingo a través del pan y del vino nos alimentamos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comemos en esa cobertura del banquete espiritual de nuestro Padre. Que siempre tenemos comida y siempre tenemos bebida espiritual para vivir una vida cristiana robusta en cobertura de Dios. Y lo último, interesante, dije en perfecta y correctamente vivir la cobertura. Ustedes saben que eran dos hijos. Este que se fue volvió y entró en la cobertura. Pero ¿qué pasó con el hermano cuando vio venir al hijo que se había ido a la cobertura y volvió? Dice, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Se enojó tanto porque no quiso entrar. Y dice, su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro. Dice, y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado su dinero
en prostitutas matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Y todo lo que tengo es tuyo. Y dice, teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido. Cuidado con vivir bajo cobertura, pero no correctamente. Cuidado que a veces nos podemos apartar estando en cobertura, sirviendo a Dios, pero no teniendo una correcta relación con nuestro Padre. Y como dijo este joven, trabajé como un burro. Fui en manos extendidas a darle de comer a los pobres. Entregué alimento, entregué vestido. Estuve en los cultos todos los días, diezmé, ofrendé, siempre voy, nunca le fallo al pastor. Si el pastor me dice cuerpo a tierra, salto a rar. No, mentira. Lo hago. Entonces era un hijo con mente de esclavo. No era un hijo con Dios por amor. Y que se le decía: papá, viste que estoy trabajando, viste que te honro, viste que te amo. Papá, ¿por qué no puedo alcanzar este objetivo o esta meta? Fíjate que necesito esto. Y a papá le gusta que le pidamos. La Biblia dice que antes de nosotros que le pidamos, Él ya sabe lo que vamos a pedir. Pero cómo le gusta a Dios que nos acerquemos a Él como a un Padre amoroso que está presto a abrir su mano para soltar bendición, más cuando trabajamos en una correcta cobertura con Él, no como un esclavo, no trabajar para ganar su aprobación, no trabajar para que Él diga que bueno, no, trabajar por amor. Si voy a dar a manos extendidas bajo la lluvia, lo hago por amor a Dios y por amor al prójimo. No lo hago para sumar puntos. No lo hago porque quiero tener más aceptación. Lo hago porque amo a Dios. Entonces, si Dios después trae a gente apartada y hecha percha y lastimada, y esos que se meten con todo en Dios empiezan a crecer, si yo no tengo una correcta comunión con Dios, si Dios empieza a levantar a los que estaban caídos, yo después me voy a enojar. Entonces tengo una relación de hijo esclavo y no de hijo amoroso. La correcta importancia de vivir. Por eso te dejo esta palabra, ya se hizo un poquito tarde. Yo les bendigo. Vamos a orar para terminar este tiempo. Debo reconocer que tendría que predicar 1 hora. No sé, tengo tantas cosas para decir, pero bueno, tampoco los quiero aburrir siempre predicando. Allá van a venir a predicar otros pastores, otros líderes. Se ve que el Señor quería que le metiera un poquito más. Y les puedo asegurar que todo lo que les digo se lo digo de parte de Dios. No invento nada. Es más, tenía preparado un sermón, pero Dios me marcó esto para esta hora. La importancia de vivir en cobertura correctamente, sobre todo en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús quiero bendecir a mis hermanos, a mis hermanas, a aquellos hermanos que se sintonizan por primera vez o nos siguen de otras congregaciones, les bendecimos. Trae revelación de la importancia de vivir en cobertura, Señor. Primeramente, bajo tu cobertura, para que podamos vivir con esa autoridad como hijos de Dios, vivamos, Señor, sabiendo que vos vas delante, que las puertas se abren, que estamos calzados con el Evangelio, que estamos con vestiduras de santidad y que tenemos anillo de una autoridad espiritual que tú nos has dado, Señor. Bendigo a cada hermano, bendigo a cada hermana. Señor, revélanos esa cobertura de los para honrarlos, Señor, esa cobertura de los matrimonios, para moverse en un fluir, siendo unos los dos, pero cada uno con una forma de vivir esa preciosa cobertura que tú nos das en el matrimonio. Señor, también revela la cobertura espiritual de los pastores, Señor. ¿Cuántos hijos apartados, Señor, porque no valoran esa paternidad espiritual? Señor, yo bendigo y te doy gracias por los hermanos de Plátanos, Señor, que todo tiene esa capacidad de querer sujetarse en amor, Señor, a sus siervos. Señor, yo bendigo a cada líder con corazón de padre para que dé consejos siempre acompañados conforme a tu palabra. Señor, y también esta cobertura preciosa del Hijo pródigo. Señor,
no queremos ser pródigos. Libranos de ser pródigos. Libranos de querer irnos. Libranos más que nunca. Queremos vivir bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, donde seguros estamos. Bendigo esta preciosa congregación y vamos por mucho más sirviendo a Dios en amor. Paz y bendiciones, iglesia. Amén.